más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Llegamos al programa número 4 de la serie Crisis. Se trata de afrontar o de enfrentar. Y a este punto de la serie podemos claramente ya identificar a qué nos estamos refiriendo y de qué manera debemos considerar cada uno de estos términos, pero en la práctica, cómo se suelen manifestar y de qué manera nosotros debemos manifestar o expresar dichas situaciones. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Así que de esta manera damos el preludio a lo que este último programa vamos a recibir, sabiendo que uno, las crisis o los momentos difíciles no es que se busquen, pero si se dan, hay que darles un componente de intencionalidad para poder salir y no quedarnos en ellos. Porque no estamos llamados a quedarnos en lo crítico de una situación. Yo creo que hay algo fundamental que incluso la Biblia lo dice, y dice que cuando entremos con acciones de gracia. Creo que cada día es una oportunidad de algo, de cómo vamos a enfrentar ese algo. Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave. Por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿cuántos han tomado un delicioso jugo de guanábana? Pues la mayoría han pedido un jugo de guanábana en alguna oportunidad y han tomado un jugo de guanábana. ¿Cuántos saben de qué clima es la guanábana? La guanábana es uno de las frutas de los climas más cálidos. Eso es de lo recaliente, caliente, ¿sí? De lo más caliente que hay. Pero a veces la gente en Bogotá se queja por el frío y dice, es que ese frío. Pero yo le preguntaría a la gente, ¿cuántas personas han degustado un delicioso durazno o una manzana? Y la mayoría dicen yo. Y entonces la respuesta es, gracias a Dios porque hay frío, usted está comiéndose un durazno. Entonces la gente dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el frío? Resulta que el frío es lo que hace que el durazno, que se induzca dentro del durazno la floración. O sea, si no hubiera frío, no había floración en los duraznos y no había duraznos. Entonces, gracias a que hay frío, a que Dios diseñó que en el clima hubiera frío, podemos comer duraznos. Y gracias a que Dios puso calor, podemos comer guanábana. Es de lo extremo, ¿sí? De lo extremo. Una vez caminando en el páramo con unos amigos, por allá en el Sumapaz, un muchacho me preguntó, Juan Carlos, ¿usted alguna vez ha comido la fruta que le gusta al oso de anteojos? En mi vida. Yo, nunca. O sea, ¿cómo es? Y entonces me llevaron a una matica que se llama la puya y sacaron una fruta, pero la comí una vez en mi vida y hoy puedo decirlo, que nunca, a mí me encantan los jugos, me encantan las frutas, todas las frutas, yo soy amante del trópico, amante de Colombia por la diversidad de comidas que hay, pero nunca en mi vida me he comido una fruta como esa que me comí ese día. Y nos reíamos porque la puya es una mata que efectivamente tiene puyas. Entonces decíamos, el oso viejo se tiene que chuzar para comerse esta puya, ¿sí? Para comerse esta frutica. Y yo pensaba ahora precisamente en eso, que todos los días es como afrontar una puya con espinas, pero hay que aprender a sacarle lo rico del día. ¿Que está lloviendo? Pues mójese y véale la parte chévere. Entonces alguien me decía, pero
Y es que usted, yo salgo bien súper abrigado cuando está haciendo frío, entonces la gente me decía, pero es que usted le tiene miedo al agua. Le dije, no, yo no tengo miedo al agua, lo que no me gusta es andar lavado, pero yo he caminado lavado, he tenido que andar horas entre el monte con unas lavadas que esos son de recoger la ropa en bolsa, que está haciendo sol, pues chévere, le gracias a Dios por el sol, use bloqueador solar para que no se vaya a tostar y afronte que hay sol, ¿sí? Entonces póngale la cara a la circunstancia, evalúela cómo viene y desde su evaluación asúmala. Que si no hubo sino arroz con huevo, pues hágase el mejor arroz con huevo que hay. Pero que si hubo para bandeja paisa, gracias a Dios que hubo bandeja paisa, cómase la bandeja paisa, ¿sí? Entonces como que cada circunstancia, cada día tiene que uno enfrentarlo, pero hay algo que es fundamental y es entender cuáles son los valores de su vida, o sea, qué es lo que realmente para uno es valioso, ¿sí? La gente sufre porque se le dañaron unos zapatos, la gente sufre porque se ensució. Yo a veces veo, yo le digo esto a los papás, le digo, muchos papás castigan a sus hijos con golpes porque sumaron mal en las matemáticas, pero los papás se tiraron las materias básicas de la vida. Entonces, yo le digo, ¿y a usted, papá, quién le ha cascado por haberse rajado en las materias básicas de la vida, como ser hijo, como ser esposo, como ser empleado, como ser jefe, cosas como esas? Entonces, creo yo que si hay algo clave en el que todos los días podamos salir y disfrutar el día, es saber que el valor o lo valioso no está en las cosas externas, sino en lo que uno es, en lo que uno, en su verdadera riqueza, y que puede pasar el día y que su verdadera riqueza, que es Dios, que es la gracia de estar vivos, que eso no se lo va a robar a uno nadie. Que efectivamente un día, pues todo termina. Que efectivamente hay un día en el que uno dice, bueno, mi historia hasta aquí llegó, seguirá la de otros, pero la mía hasta aquí llegó. ¿Sí? Entonces, yo creo que el mejor día de su vida es el presente. Porque el mañana ni siquiera sabemos cómo va a venir. Creo que la utilidad de un ejemplo a veces ilustra. Por ejemplo, donde hay violencia del hombre hacia la mujer en un matrimonio. Y muchas veces las personas, las señoras buscan una consejería en la iglesia y dependiendo lo que un pastor o la pastora les digan, dependiendo la doctrina que estas personas tienen, pueden brindar una buena ayuda o una mala ayuda, ¿sí? Porque su merced tiene que tener paciencia, tiene que tener consideración, él es su esposo, la Biblia dice que tiene que sujetarse, y es que mire que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, su esposo es la cabeza suya, y entonces, o sea, si te mata, tranquila, vas a ir al cielo. No. Ámalo, porque eres llena del amor de Dios. Perdónalo, pero hoy denúncialo. Y ponle una denuncia. Literalmente ponle una denuncia en la comisaría de familia, en la fiscalía, y denúncialo, porque el tipo no va a cambiar y efectivamente te puede matar. Entonces a veces las personas no esperan como que debo quedarme en esta situación tóxica o cómo la enfrento, ¿sí? Y obvio, uno tiene que caminar desde el amor, pero sin perder su dignidad. Entonces, yo en estos días me hacía una pregunta muy personal que tal vez hasta ahora la oía como a decir como en voz alta, ¿no? Porque nunca he sido como muy amigo de los sindicatos, ¿sí? Y yo recocho a la gente porque le digo yo que cómo sería si en la iglesia hubiera sindicato. Entonces, hoy no oro porque hoy voy a protestar. Hoy no voy a ayunar, hoy lo voy a llamar huelga de hambre. Pero cuando uno entiende la gracia, uno cómo le protesta la gracia, ¿qué protesta? ¿Cuál es la principal protesta? Entonces yo le digo a la gente, la principal protesta que una persona le hace a la gracia es la religión, ¿sí?
tratando de sumarle a Cristo con obras humanas. Entonces yo le digo a las personas desde un punto de vista, es como si sí hubiera un sindicato en la iglesia que es el que quiere mantenerse en la religión, que con sus obras quiere invalidar la gracia de Cristo. Pero al mismo tiempo en las empresas yo pensaba, ¿será válido el sindicato como tal? Entonces, ¿qué pasa en una empresa donde hay tiranía laboral, donde la gente dice, pero es que es mi trabajo, yo no sé si debo afiliarme a un sindicato? Vienen y te dicen, pastor, ¿debo afiliarme al sindicato o no? ¿Estás corriendo riesgo de que te despidan? Sí. Entonces afíliate al sindicato. ¿Sí? Porque es que es fácil uno decirle a las personas, no, tienes que tener fe. Sí, pero es que detrás de esa fe muchas veces hay hijos, muchas veces está la deuda de un apartamento, muchas veces está pagando universidades, muchas veces están pagando todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, yo tuve que vivir, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno una serie de situaciones muy complejas que si yo hubiera estado en un sindicato, nunca me habían pasado. Pero como pensaba en ese momento de ese modo, yo digo, finalmente yo me hubiera podido sindicalizar, ¿sí? Porque por guardar y perder, por no estar convencido del sindicato, no me metí al sindicato hasta el punto en que me persiguieron, me pasaron muchísimas cosas por el hecho de cristiano, ¿sí? Por el hecho de ser creyente. Y yo le digo a ese tipo de personas que cuando la dignidad humana se pierde, ya el amor propio se perdió. Y Jesús decía, ¿se aman? Ámense como yo los he amado. Y yo miro a Jesús y Jesús nunca perdió su dignidad de nada, ¿sí? De absolutamente nada. Hasta casualmente hoy hablábamos con Carmen Teresa de eso, y yo le decía, viene un soldado, golpea a Jesús, un criado creo que es, y golpea a Jesús y Jesús le responde, ¿y usted por qué me pega? Si dije algo mal, dígame qué, pero ¿por qué me pega? ¿Sí? Entonces, como que a veces uno ve al Jesús que pareciera, entre comillas, que una nobleza o una doble moral, pero resulta que Jesús era íntegro, transparente, su dignidad no la perdió por nada, trató con dignidad a todo el mundo sin perder su propia dignidad, hasta el último instante, hasta el último momento, ¿sí? Entonces yo le digo a las personas, cualquiera que sea la situación, no puedes perder la dignidad. Cuando la situación ya se pasó de ahí, tienes que salirte de la situación. Tienes que salirte. O renuncias de ese trabajo, o te sales de esa familia, porque efectivamente cuando hay un papá o un esposo que violenta a la mujer, pues uno tiene que decidir, o lo denuncia, o asume que un día la pueda matar. Y pues es las noticias de todos los días estamos viendo que efectivamente el novio la mató, que el esposo la mató, cosas como esas. Hace unos días escuchaba la noticia de un hijo que mataba al padrastro porque el muchacho veía que el tipo le pegaba a la mamá y ella no hacía nada, ¿sí? Entonces finalmente, cuando las personas no solucionan las situaciones rápidamente, esas situaciones se van a volver mucho más problemáticas. Entonces, la gente no puede perder su dignidad ante ninguna circunstancia. Obviamente no puede tomar las armas en sus manos porque sí hay medios legales, pero sin perder su dignidad. Bueno, la primera fundamental, hacer una buena evaluación de la situación. Una muy buena evaluación. No solamente a lo ancho, sino hacia lo profundo de la situación. Porque la gente no entra en situaciones difíciles porque sí. Muchas veces hay situaciones de fondo, ¿sí? Por ejemplo, un esposo golpeador normalmente es hijo de un papá que también fue golpeador. Entonces, muchas veces la situación sí se denuncia, pero si es un señor que está con la voluntad de cambiar, él debe entender que su problema es viejo, ¿sí? Que no es una cosa que salió de un día para el otro, sino que son situaciones viejas. Entonces, primero creo que para enfrentar cualquier circunstancia hay que hacer una muy buena evaluación de las razones de por qué eso se presentó y de qué es lo posible que pueda ocurrir con esa situación, ya en el caso de que uno tenga que tomar decisiones. Porque
Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ya llegó la pandemia, ¿ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago con la pandemia? Entonces hubo que evaluar la pandemia. Por ejemplo, hubo situaciones donde matrimonios terminaron en divorcio, porque es que era curioso, ¿no? El señor salía desde por las mañanas a trabajar, o ella salía por la mañana a trabajar, pero nunca estaban 24 horas juntos. Y de pronto llegaron 24 horas los dos a la casa, desayunar, almorzar, comer, lavar loza, cocinar, el tener que él ir, yo recuerdo esos días donde él tenía que ir a hacer mercado porque era pico y género, entonces hoy solo salen hombres, mañana solo salen mujeres. Y muchas parejas no supieron vivir esa situación y efectivamente se separaron, noviazgos se acabaron, porque no evaluaron bien cuál era la razón que estaban viviendo. Entonces, por ejemplo, muchas de esas parejas tenían un tercero, habían adulterios de por medio, y entonces ahora yo estoy encerrado con mi mujer, pero resulta que convivo más con mi amante, entonces, ¿ahora qué hago? Y terminaron separados, el tipo yéndose con la amante, o al contrario, ella yéndose con su amante, porque habían terceros y ahora tener que vivir. Entonces, yo creo que para el primer punto fundamental es hacer una buena evaluación de por qué se presentó la situación. Muchas veces la evaluación nos lleva a que es una cosa tan momentánea que ni siquiera vale la pena ponerle cuidado. Déjelo quieto que eso le pasa, punto. Una cosa tan simple, no hagamos pues una tormenta en un vasito de agua porque es una cosa de ahorita, ¿sí? Y no la profundicemos, solo déjela quieta, ¿sí? Uno, dos, para el segundo punto, a la hora de un emprendimiento es importantísimo planear bien. Planear. El ejercicio de la planeación es fundamental para la toma de decisiones. La gente normalmente no planea. Entonces, yo le digo a la gente que la tarjeta de crédito tiene boca. Entonces, que tienen que aprenderla a callar. Uno va al centro comercial y la tarjeta de crédito empieza a decir, aquí voy, tranquilo, compra que yo aquí voy. Yo soy tu mano derecha, te dice la tarjeta de crédito. Y uno puede estar endeudado hasta el cogote, pero la tarjeta de crédito le sigue hablando, yo soy tu respaldo. Y además, aquí llevo a mi otra amiga de mi otro banco, que si yo me quedo colgada, ella me respalda. Y entonces con esta puedes pagar esta. Y entonces la gente le hace mucho caso a ese tipo de cosas y toma malas decisiones. Y cuando se dan cuenta están llenos de deudas. Llenos de deudas. Y dentro del fruto del Espíritu Santo, la Biblia dice ahí en Gálatas 5 que una de esas características es la templanza. En el griego es sofrón, que es una mente disciplinada, el dominio propio. Entonces creo yo que para planear y tener éxito en cualquier actividad es importantísimo poder tener dominio propio, de mantenerse en el plan. Creo que una cosa clave es tener la actitud de ser mejor, pero de entender que ser mejor no es ser mejor que otro, sino ser mejor que uno mismo, porque finalmente la comparación es mala desde cualquier punto de vista, ¿sí? Aún si ni siquiera tuviéramos la doctrina, si no conociéramos la palabra, que somos únicos, individuales, que Dios tiene propósitos únicos con cada persona, aún si no conociéramos eso, entendemos que las personas, pues cada persona tiene una bolsa única en la que creció dentro del vientre de una mamá y que cuando nació, pues eso igual salió con él. O sea que son personas absolutamente independientes y que no hay comparación. Pero cuando uno ve la posibilidad en Cristo, sobre todo, de crecer, de mejorar, lo que uno se va dando cuenta es lo que uno debe ir dejando. Entonces, por ejemplo, en Efesios 4, dice en el versículo 22 una cosa muy especial, dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Entonces, si uno mira con detalle, pues uno le pregunta a la gente cuál es el vicio de un drogadicto, pues las drogas. ¿Y cuál es el vicio de un alcohólico? Pues el alcohol. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el vicio del viejo hombre? Y si uno mira el detalle del versículo, el viejo hombre es vicioso. Solamente que ahí dice que es vicioso al engaño. O sea, le gusta mentirse. Le gusta engañarse él mismo. ¿Sí?
Y cuando uno empieza a ver todo eso, por ejemplo, dice el apóstol Pedro que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. Entonces yo amé a mi papá, fuimos muy buenos amigos, amo a mi mamá, pero hoy yo entiendo que hubo muchas cosas que mis papás me enseñaron que fueron incorrectas. Y no solamente cosas religiosas, sino cosas de la vida, cosas de lo cotidiano. Entonces dice después, renueven el espíritu de la mente, y en el 24 dice, vístasen de Cristo. Entonces creo yo que una persona que realmente quiere crecer en Cristo, quiere mejorar como ser humano, tiene que entender dos cosas. Uno, que la imagen a la que está creciendo es a la imagen de Cristo. O sea, el hombre por excelencia, el ser humano por excelencia es Cristo. Y dos, que yo no estoy compitiendo con mis vecinos, ni contra mi esposa, ni contra mis hijos, sino contra mí mismo. Quitarme el vicio, quitarme lo vicioso del engaño para vivir en verdades. ¿Las verdades de qué? De mi nueva identidad. Y con mis agradecimientos al pastor Juan Carlos, hemos llegado al culmen de esa serie, al final de esa serie. Por lo tanto, con certeza y con seguridad sé que lo que aquí se habló a lo largo de estos 4 programas logran que en lo posterior veamos de manera diferente una situación complicada, crítica, y que con esto no somos los mismos. Gracias por acompañarnos, por conectarte a este contenido. Recuerda la serie Crisis. Se trata de afrontar o enfrentar. Ocupó los episodios 54, 55, 56 y este, que es el 57 de este podcast más. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.